Bueno, ¿cómo han estado? Nuevamente por acá en Macros Aplicadas. Vamos a continuar con el ejercicio que hemos estado desarrollando de una base de datos con macros en Excel. En este video les voy a mostrar cómo eliminar un registro de esa base de datos. Hagamos un resumen. Inicialmente les mostré cómo llenar la base de datos con base en un formulario, teniendo el formulario y la base de datos en la misma hoja de cálculo. Posteriormente, en otro video les mostré cómo modificar la base de datos, la macro, para que el formulario esté en una hoja y la base de datos quede en otra hoja. En un siguiente video les mostré cómo modificar un registro ya digitado. Y como les digo, en esta ocasión vamos a ver, o les voy a mostrar cómo eliminar un registro de la base de datos. Entonces, igual que en la de modificar, vamos a usar dos macros. Una para buscar el registro que quiero eliminar y la otra macro que ya en sí elimina el registro. El módulo de buscar el registro, pues yo lo expliqué en el video anterior. Entonces no lo voy a explicar en esta ocasión, pero sí lo voy a usar. Entonces pueden ver el video anterior de cómo busco y recupero la información del registro que quiero, en este caso, eliminar, para traer todos los datos y verificar qué es lo que quiero eliminar. Entonces, solamente pues les voy a explicar la macro que tiene que ver con eliminar. Entonces, una vez recuperado el registro de la base de datos, una vez que tengo en el formulario los datos que quiero eliminar, tengo la macro para eliminar. Entonces, inicialmente hago una validación. Como siempre les he explicado que las validaciones son buenas porque se intenta anticiparse a lo que el usuario pueda hacer. En esta ocasión es la misma validación que he usado en otras ocasiones, y es verificar que todos los datos del formulario estén diligenciados. Si en algún momento el usuario presiona el botón eliminar y los datos están vacíos, que la macro sepa qué hacer en ese caso. Entonces, en este caso verifico que cada uno, los datos sean diferentes de blanco, o mejor dicho, que si uno de los campos de la base del formulario es igual a blanco, mire que estoy evaluando cada uno de los campos, que si el campo C3, que corresponde a la identificación, es igual a blanco, o que si el campo C4, que corresponde a la empresa, es blanco, o que si el rango C5, que corresponde a contacto, está en blanco, y así sucesivamente voy evaluando cada uno de los campos del formulario, que si al menos uno, con que uno solo esté en blanco, saque un mensaje diciendo que no están digitados todos los datos, o no están los datos a modificar, bueno, en este caso es a eliminar, y se salga de la macro, que se interrumpa, ¿ya? Entonces, de esa forma, verifico, garantizo que el usuario haya digitado la información a eliminar. Entonces, en caso de que el usuario presione el botón de eliminar y no haya ningún dato, simplemente la macro va a sacar el mensaje y se va a salir. Miremos, por ejemplo, presiono el botón de eliminar, me dice que no están los datos a eliminar, le digo aceptar y se sale la macro. Entonces, de esa forma me anticipo a lo que pueda hacer el usuario. Bueno, una vez que se haya hecho esa validación con esta instrucción de identificar la última fila con datos, que como han visto es muy práctica, sirve mucho para los ejercicios, identifico en la base de datos, en el rango A, cuál es mi última fila con datos. Entonces, obtengo el valor de ese dato, ¿ya? Y posteriormente, mediante la función match, que es básicamente la misma de coincidir, identifico la fila donde está el registro que quiero eliminar. Entonces miren que la función match son dos argumentos. Uno es lo que quiero buscar
y el segundo argumento es dónde lo quiero buscar, ¿ya? Entonces en este caso voy a buscar lo que está en C3, y lo que está en C3 es simplemente la identificación, que es lo que hemos usado como campo base, como campo único para hacer las búsquedas. Entonces, lo que está en ese campo, lo que está en ese dato, en esa celda, lo voy a buscar en el rango B1, dos puntos, B concatenado UF. ¿Quién es UF? La última fila. ¿Y quién es B1 en la base de datos? B1 es todo el rango que me tiene los datos de la identificación. Entonces identifico la fila de la celda del dato que me interesa procesar. Y hay un tercer argumento que en este caso es 0, es para que me busque exactamente lo que yo quiero buscar, que no me busque algo parecido, sino exactamente lo que yo estoy buscando. Una vez identificada la fila donde está el dato que quiero eliminar, la macro dice que seleccione la base de datos, que en este caso se llama B de cliente, la hoja de cálculo, se posicione en esa hoja de cálculo y que me seleccione la fila. Mire que aquí digo fila, concatenado, dos puntos, concatenado, fila. ¿Quién es fila? Fila es una variable y fila es esta variable, fila me trae el número de la fila donde está el dato que quiero eliminar. Entonces, se posiciona en esa fila, ¿ya? Y le digo que la seleccione toda esa fila y la elimine. A ver, me explico. Si yo quisiera eliminar este registro, entonces lo que hace la macro es que identifica la fila, que es en este caso sería por ejemplo un 6, la fila 6, ¿ya? La selecciona toda la fila y la elimina. Eso es lo que está haciendo aquí. Se posiciona sobre la fila que quiero eliminar y mediante la instrucción selection.delete shift dos puntos igual XLA, la selecciono, la elimino totalmente la fila, no elimino el contenido, elimino en la fila. Es como si yo me paro sobre la fila, le digo botón derecho eliminar, es básicamente eso lo que hace esta instrucción. Y después le digo que seleccione, que se vaya a la celda A1 y se posicione allá. Y que mande un mensaje diciendo registro eliminado. Eso es básicamente lo que hace. Entonces, identifico la última fila con datos, identifico la fila donde está el dato que quiero eliminar, la selecciono totalmente y posteriormente la elimino. Y mando un mensaje diciendo que el registro fue eliminado. Y posteriormente limpio el formulario que está en la hoja de cálculo clientes, las pongo todas las celdas en blanco porque pues ya eliminé el registro, ya no me interesa y queda el registro, el formulario listo para ingresar datos, modificar o eliminar. Entonces, hagamos un ejemplo. Cojo esta identificación, la digito, le digo buscar. Este módulo lo expliqué en el video anterior, cómo recupero la información de un registro ya digitado en la base de datos. Lo busco, verifico que efectivamente es el que quiero eliminar. Mire que es este que está acá. Entonces, le digo eliminar, registro eliminado, y como ven el registro se desapareció, toda la fila desapareció y el formulario quedó en blanco, listo para recibir una nueva instrucción. Entonces de esa forma se elimina el registro de una base de datos, se elimina un registro ya digitado. Vuelvo y le digo lo que les he dicho en otra ocasión. Ustedes dirán, no, pues yo me paro en la hoja de cálculo, le digo botón derecho, eliminar y elimino el registro. Sí, eso se puede hacer. Pero lo que se trata en base de datos, uno de los principios de las bases de datos es que las bases de datos como tal deben de estar ocultas, que no sean manipulables, que nadie tenga acceso a ellos para que no se vaya a manipular y cambiar datos sin querer. Eso se llama integridad de la base de datos, mantener la seguridad de la base de datos. Entonces por eso uno hace este tipo de cosas desde agentes externos, en este caso un formulario donde yo llamo al registro y hago lo que quiero hacer, modifico o elimino o simplemente ingreso un nuevo registro. Entonces este es un nuevo
unas nuevas instrucciones, un nuevo módulo que se le agrega a este gran ejercicio que se ha hecho. Como ven, ya cada vez va cogiendo más forma, queda más robusto. Entonces ahí les dejo este ejercicio para que lo practiquen. Aquí está todo el ejercicio, está inicialmente el registro de los clientes nuevos, está la modificación que incluye el módulo de buscar un registro, después se modifica, y este mismo módulo de buscar registro lo uso o hago uso de él cuando quiero eliminar un registro de la base de datos. Entonces ahí les dejo, cualquier duda me preguntan, me dejan un comentario, con mucho gusto les oriento, les voy dando indicaciones y ustedes invéntense cosas. Por ejemplo, en eliminar registro, ahí les dejo como ejercicio, agréguenle una nueva validación. Verifiquen, o mejor dicho, lancen un mensaje diciendo, por ejemplo, ¿está seguro que quiere eliminar este registro? ¿Sí o no? Entonces, ahí les dejo esa tareita. Investiguen cómo se puede agregar esa parte de que mandarle un mensaje al usuario de que va a verificar si quiere o no eliminar el registro. Entonces, para que agreguen esas instrucciones, ahí les dejo esa tareita. Entonces, y bueno, no es más por el momento. Muchas gracias por visitar el canal, muchas gracias por ver esos videos y espero que les sirva. Bueno, hasta una pronta encuentro.